En este momento, el hombre está siendo parte de un proceso natural del ser humano, en el que se ve en la necesidad de interactuar y relacionarse con sus semejantes. Comúnmente lo llamamos comunicación. Debido a que está en constante movimiento, es cambiante y continua, pues se requiere para la transmisión de significado. Una vez realizada, no puede ser regresada o ignorada, pues existen respuestas en ambas direcciones, ya que hay utilización de ambos lenguajes. La comunicación es, por tanto, un fenómeno. Si este era tu concepto de retroalimentación, lamento informarte que estás equivocado. La retroalimentación es compartir algo y provocar una respuesta en los demás. Y esto es el información. El día de hoy tocaremos un tema de tiempo. Pero antes que nada, me gustaría saber si alguno de ustedes sabe lo que estoy haciendo. Sí, en este momento estoy llevando a cabo una acción sumamente importante para ustedes. Le llamamos comúnmente información. Para explicar el término, iremos con nuestra compañera Montserrat Castañeda, que se encuentra en la Real Academia Española. Ella nos dará el significado de esta palabra. Adelante. Sí, Carlos, ¿me escuchas? Tras una larga investigación aquí en la Real Academia Española de la Lengua, tenemos que informar significa dar forma. Su nombre lo indica, tomar y darle forma y significado a la realidad que nos rodea. Cosas, seres, ideas o pensamientos. Muy bien, Montserrat, pero cuéntanos, ¿qué pretende esto de informar? Dar o obtener datos y entenderlos. No solo eso, Carlos, el emisor también debe entender el mensaje y dar sus puntos de vista. Texto unilateral, puesto que no existe retroalimentación. Ok, por último, dinos, ¿por qué métodos o vías podemos llevar a cabo esto? Claro, existen varias vías. Una de ellas en los medios de comunicación, por supuesto. Los elementos auditivos, visuales, olfativos y táctiles. Muchas gracias por su reporte, Montserrat. Claro, Carlos. Volvemos al estudio con ustedes. Hasta luego. Ya cerramos una cápsula muy completa acerca del importante proceso de información. En nuestra oficina tenemos el más impactante reporte. Trata del más reciente escándalo de las redes de comunicación asiáticas. Resulta que una televisora local de Filipinas se le dio por inventar información sobre lo que parecían amenazas de guerra entre pueblos. Los reportes completos los tiene nuestro compañero Mario Bernardo. Sí, Carlos, efectivamente, esta noticia puede ser catalogada como una de las más insólitas en la historia de Asia. La televisora de Filipinas inventó que había recibido amenazas de Taiwán para iniciar la guerra de terroristas. Todo fue rotundamente falso. Resulta impactante, Mario. Pero dinos, ¿qué tipo de información es esta? ¿Cómo es que esto afectaba tanto? Yéndonos por el lado comunicativo. Verás, en sí, la información se refiere al conjunto de los datos procesados acerca de cualquier. Gracias a ella surge la comunicación. Esta información fue 100% artificial. Es decir, no fue real y fue producida por el hombre. La peor parte de todo fue que la nota de esta noticia inventada fue dada con una fluidez increíble. Es decir, el flujo de información fue muy normal, sin titubeos y sin nada. Es increíble porque, según sé, como buena información humana, puede modificar hábitos como... ¿Entendés algo de esto? Le dieron forma a la idea de manera que sonara real tanto que llegó a haber un reflujo en todo el mundo por la noticia. Nosotros estamos... Lo que sucede con el flujo es que en las zonas más densamente pobladas, a donde llega una noticia como esta, por la cantidad de gente y medios existentes, empieza a sobrecircular y a saturar todavía
con la misma noticia y llegar a distorsionarla a muchas cosas. Muy bien, Mario, te agradecemos por la cápsula informativa tan reveladora. Nos despedimos. Muchas gracias, volvemos al estudio. Reportó Mario Granados. Con esta última cápsula concluimos nuestra emisión del Informante. Gracias por sintonizarnos. Nos informó Carlos Loreto Mora. La función de los elementos es aquella intención en la que se emplea la lengua. Aquella en la que manifestamos nuestros deseos, nuestras emociones o ideas. Entendemos entonces que en esta función el emisor pretende provocar una respuesta verbal o comportamiento determinado de la persona que recibe incitación verbal. Bella y estética o bella acción poética, muestras el mensaje de una forma agradable, expresiones orales y no verbales para demostrarles la emoción de esta función. Estos son claros ejemplos de la propia función, ya que la lengua es el objeto del mensaje, porque la empleamos para reflexionar sobre ella misma. Cumple una función social, permitiendo mantener o dar por finalizada una conversación. Puede derivar o no en una plática más profunda y facilita el contacto social. Cabe señalar la utilización de muletillas. El emisor pretende solo informar a alguien sobre un suceso real y comprobable. Es objetiva y centrada en el contexto, encontrándose en textos informativos y científicos. Las anteriores mencionadas emplean la lengua como unidad base para expresar su diversa intención, pero precisamente esta unidad base es la que analizaremos. Sistema de signos verbales y no verbales producidos por el hombre para expresar ideas, pensamientos, sentimientos o actitudes para relacionarse con sus semejantes. El lenguaje se divide en dos grandes ramas, el verbal y el no verbal. El verbal se puede dividir en dos clases. Oral, sonidos emitidos por el hombre a través del habla. Y escrito, signos visuales gráficos, se encarga de fijar, reglamentar y consolidar el lenguaje verbal. El lenguaje oral se caracteriza por ser espontáneo, inmediato y efímero. El emisor puede rectificar, pero no borrar. Se considera con los siguientes aspectos: quiénes son los receptores, cuál es la intención, hacer un esquema de las ideas y determinar los elementos de apoyo. Este se refiere al espacio entre emisor y receptor. Cubre una distancia de 45 a 120 centímetros, pues nos encontramos en situaciones de familiaridad. Cubre una distancia de 120 a 360 centímetros, ya que se da durante reuniones con amigos o conocidos o cuando hay algún objeto que los separa. Cubre distancias de 360 o mayores, pues se da cuando alguien hace una aparición pública, por ejemplo, un maestro explicando. El lenguaje verbal escrito tiene estrictas reglas, pues al escribir las expresiones plasmadas deben ser claras, congruentes y deben seguir normas de puntuación, ortografía y semántica. El receptor debe de decodificar el mensaje de acuerdo con la intencionalidad del emisor. Está sujeto a reglas y al redactarse se toma en cuenta lo siguiente: cartas, artículo, ensayo, entre otros. Definir quiénes serán. Determinar cuál es. Introducción, desarrollo y conclusión. Para rectificar, modificar y verificar. Emplea en parte el signo no lingüístico icónico, pues acompaña con palabras las imágenes atractivas para dar una mayor claridad a la intención del autor. Aquel lenguaje que se transmite sin la utilización de las palabras. Hace uso de los signos no lingüísticos, como lo son: conjunto de signos de comportamiento emitidos naturalmente como gestos y movimientos, pueden ser voluntarios o involuntarios, del cual solo se toma un aspecto. Representa nuestro espacio personal y solo tienen lugar las personas más cercanas a nosotros. Características no verbales, como vocalizaciones, pronunciación, sonidos no lingüísticos, distorsiones o imperfecciones del habla.
Es la asociación automática entre las imágenes de las cosas y a lo que se refiere, existiendo dos tipos de este. La referencia inmediata que determinado término provoca en el receptor es objetivo, directo y realista. De carácter emocional y evaluativo, está directamente ligado a experiencias del individuo. Son, en parte, manifestaciones de nuestros sentimientos y emociones. Para finalizar, queremos dar una idea general de la comunicación. El esquema ilustra la relación entre comunicación como proceso y fenómeno, con función, lenguaje y signo lingüístico, y sus derivaciones.